Día de preguntas sobre la situación ambiental y de salud en Espinar. Al ingeniero Fausto Roncal, de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente y coordinador del Monitoreo Ambiental Participativo en Espinar, ¿no?, como parte del subgrupo de medio ambiente de la Mesa de Diálogo de Espinar. El monitoreo sanitario y ambiental fue desarrollado de manera participativa, ¿no? ¿Con quiénes se realizó y qué zonas se priorizó y por qué? Bien, es importante destacar el hecho de que este proceso ha sido netamente participativo y la participación no solamente de los representantes institucionales de los diversos niveles de gobierno, sino también de las comunidades que se encuentran en el ámbito de influencia de este monitoreo. Es decir, la población nos ha acompañado permanentemente en el desarrollo de las acciones de planificación y también de campo, ¿no?, como ha sido comprobado en las diversas visitas de campo que hemos realizado. ¿Las zonas priorizadas cuáles fueron? Principalmente aquellas en donde se encuentran las actividades mineras de Extrata Tintaya, en primer término hacia la parte media de la cuenca del río Salado, que es donde se encuentra el emplazamiento Tintaya, y también en la zona media del río Cañipía, en donde se desarrollan ya las operaciones de Antapacay, y también se encuentra un depósito de relaves de Huinipampa que alberga allí los residuos de las actividades que se realizan en Tintaya. Pero a su vez también, a requerimiento de la sociedad civil, hemos incrementado también puntos en toda la provincia para los diversos componentes ambientales evaluados. ¿Que no están relacionados con la actividad minera? No necesariamente, porque de todas maneras hay un interés ambiental claramente establecido, priorizando, insisto en ello, la actividad minera que realiza Extrata Tintaya. Los resultados han arrojado que existe contaminación, ¿no? ¿Puntualmente está todo contaminado o solo algunos puntos? ¿Y cuáles son esos puntos? La malla que hemos considerado con diversos puntos de monitoreo han demostrado de que hay contaminación en algunas zonas específicas. Y lo bueno del monitoreo es que ha determinado cuáles son estas zonas. Por ejemplo, en el río Salado, que hay un tributario llamado Cacamayo, que es en donde a futuro estaría la actividad minera de Corocohuayco, en donde hemos encontrado algunos parámetros que superan los estándares o límites que establecen las normas. En ese caso, estamos frente a un tema de contaminación. También otra zona identificada ha sido en el río Salado, tributario es el río Tintaya, en donde hemos encontrado también, ¿no?, elementos que superan esos estándares o límites de la norma. Esto, en definitiva, nos hace ver que en el primer caso, en la parte alta, la contaminación se encuentra en una zona que no está dentro del área de influencia minera, y en el caso del río Tintaya, sí, los puntos se encontraban dentro del área minera. También, para el caso del río Cañipía, hemos encontrado en la zona de Quetara unos valores de manantiales donde las concentraciones de ciertos metales están superando la norma de salud establecida. Para el primer caso, que es el caso de donde no hay relación con la actividad minera, ¿cuál sería la conclusión? La conclusión es que definitivamente ahí sí hay contaminación por condiciones naturales, toda vez que no existe actividad que pudiera estar ejerciendo presión sobre el ambiente. Sin embargo, en el caso del río Tintaya, allí sí podríamos decir que además de la contaminación por causas naturales, también se suma una asociación con la actividad minera que se realiza en la zona. ¿De dónde proviene la contaminación y cuáles son las fuentes principales? De acuerdo a los estudios que se han realizado, geológicos e hidrogeológicos, principalmente la contaminación proviene de los suelos mineralizados que existen en las partes altas de la cuenca, y esa es una razón por la cual allí se están desarrollando esas actividades mineras. Pero también la contaminación puede venir como consecuencia de cualquier actividad minera que se realiza, la minera que desarrolla Extrata Tintaya, y también la agricultura, la poblacional, que podrían contribuir con el ambiente con residuos sólidos, líquidos, ¿no?, principalmente, ¿no? ¿La empresa contamina? ¿En qué zonas? Y si ya se ha demostrado la contaminación por parte de la empresa. Hay que precisar un aspecto que es muy importante. El monitoreo lo que nos dice y nos proporciona es información sobre la calidad ambiental. Esto quiere decir
que no nos indica cuál es la responsabilidad que pudiera tener la actividad que estuviera generando algún tipo de contaminación. Esto quiere decir, en estos momentos con el monitoreo hemos identificado las zonas donde hay contaminación, pero todavía las instituciones del Estado que tienen responsabilidad para realizar estos estudios más profundos, como el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, en el tema de fiscalización ambiental, la Autoridad Nacional del Agua, en lo que es vigilancia de la calidad de las aguas, la DIGESA y el OEFA también por el tema de calidad del aire, deberán realizar para poder determinar esta responsabilidad que pudiera tenerse en casos donde haya contaminación. A las instituciones del Estado que has mencionado, ¿qué les corresponde hacer para prevenir o controlar la contaminación? Bueno, definitivamente hay que establecer acciones preventivas y cuando encontramos algún daño o algún impacto de contaminación, necesitamos realizar acciones de control. En primer término, la fiscalización ambiental, que incluye además aspectos de supervisión, lo que generan es un seguimiento al cumplimiento de los compromisos ambientales, de tal manera de que durante su operación necesitamos que esto se realice de acuerdo a lo que los estudios de impacto ambiental han logrado. Por otro lado, la vigilancia es fundamental y es uno de los objetivos también que nosotros estamos proponiendo como consecuencia de los resultados de este monitoreo, porque necesitamos de que la provincia de Espinar tenga, sistemas de monitoreo permanente, no solamente de la calidad de los ríos y riachuelos, sino también de la calidad del aire u otro componente ambiental de alta sensibilidad para el desarrollo de la provincia. Para siempre, de manera permanente, nos referimos a que de acá de por vida Espinar realice esos monitoreos. Así es, la idea es que en adelante, de manera periódica y frecuente, puedan tener, estos monitoreos que además, apoyados con la tecnología, podrían proporcionar información en tiempo real, de tal manera de que las decisiones que pudieran tomarse se hagan también en breve plazo y puedan ser más oportunas. En una entrevista ofrecida a La Mula, el portal La Mula, el alcalde Moyohuanca ha señalado que según los resultados del monitoreo hay 50% de riesgo ambiental y 2,3% de contaminación. ¿Esto es cierto? ¿Nos puede aclarar esta información? Es importante precisar que de los 440 puntos de monitoreo que fueron programados conjuntamente con la sociedad civil, se realizaron 481 puntos de monitoreo y otros 16 en un monitoreo complementario. Pero por cada punto de monitoreo, es decir, cada lugar en donde se toma muestra, se han analizado también diversos parámetros, porque así la técnica lo establece. Los suelos mineralizados tienen diversos elementos, metales pesados como plomo, cadmio, también algunos metaloides como el arsénico, se ha encontrado talio, por ejemplo. Entonces, generalmente entre 40 y 50 parámetros han sido evaluados por cada punto de monitoreo. Entonces, los resultados que indican para poder clarificar esa aparente confusión que tiene el señor alcalde de la Municipalidad Provincial de Espinar. El 52% aproximadamente de los puntos de monitoreo han presentado al menos un parámetro evaluado que superan los estándares o límites que establecen las normas ambientales y sanitarias. O sea, no es que tenga todos los metales, así es. Tienen, por ejemplo, uno. Así es, al menos uno. Y por eso decimos que hay un 52% de los 481 que están presentando un valor que supera. Sin embargo, eso no es suficiente, porque si estamos hablando de la asociación que pudieran tener estos parámetros con la actividad minera, entonces hay que establecer un análisis más profundo de cada uno de estos elementos. Y es ahí donde nosotros además hablamos de información de laboratorio. Cada dato de laboratorio entonces resulta ser una determinación analítica. Y por esa razón es que primero decimos 52% de puntos tienen al menos un parámetro y después en el análisis más profundo podemos establecer
cuáles de esos parámetros son los que están superando y cuáles de estos están relacionados con la actividad minera. Y ese estudio, ese es el estudio complementario que debería realizarse. Ese es el estudio que ya lo hemos hecho y en consecuencia de ello hay que seguir profundizando para poder establecer la responsabilidad, ¿no?, que pudiera haberse dado en ese momento en donde se superó el estándar de calidad ambiental. Otra cosa que ha dicho el alcalde Moyo Huanca es que en los resultados falta mayor sinceridad por parte del ministro Pulgar Vidal y de los técnicos que han procesado esta información. ¿Usted qué tiene que decir al respecto? Bueno, ha habido, quién sabe, extrema, digamos, claridad y abundancia de información. Creo que por ser incluso más sinceros y estamos presentando una información, posiblemente ello esté generando cierta confusión, pero definitivamente los profesionales de todas las instituciones del Poder Ejecutivo que estamos trabajando, estamos siendo los más transparentes en el análisis de información, justamente pensando en que esta información, al ser tan compleja, por lo especializada que es en la técnica del monitoreo, debe llegar a conocimiento de la población. Creo yo que más bien lo que hay que hacer es un esfuerzo comunicacional para poder, digamos, lograr un lenguaje, lo cual es difícil, lograr un lenguaje que verdaderamente el poblador, ¿no?, en general pueda entender. Okay. Vamos con otras preguntas. El agua que consume la población, que es una preocupación allá en Espinar, ¿está contaminada? El agua de consumo humano, ¿no? ¿Y en qué zonas? Bien, tenemos aquí un escenario muy importante en toda la provincia. Definitivamente es un derecho gozar de agua segura para el consumo humano y otras actividades también de casa, por ejemplo. Existe una planta de tratamiento, ¿no?, de aguas para consumo humano que abastece a la ciudad de Yauri y Espinar, eso es por un lado. Pero esto lo hace en la ciudad de Yauri. Pero tenemos otras comunidades en la provincia que también necesitan consumir agua, pero estas no tienen sistemas de tratamiento. Por lo tanto, ¿no?, como consecuencia de ello, sin necesidad de haber esperado los resultados del monitoreo, el hecho de que la población hubiese estado consumiendo agua directamente de estos ríos, ¿no?, contaminados o no, pero tienen presencia de turbiedad, de otros elementos, eso es inaceptable, ¿no es cierto? Es necesario por ello implementar los sistemas de tratamiento para las comunidades también, y en consecuencia de ello es que también implementamos una medida de urgencia, como fue el abastecimiento de agua potable a través de tanques de 600 litros distribuidos a las zonas prioritarias de la provincia. Este fue un trabajo que hizo la Municipalidad Provincial de Espinar con la Direza Cusco por encargo del subgrupo de Medio Ambiente. O sea, para aclarar, la población no puede beber agua de los ríos sin tratamiento. Definitivamente, en ninguna parte del país se puede beber el agua directamente, aunque lo estén haciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque estas aguas, al estar en contacto con los suelos, al estar en contacto con vegetación, con animales que naturalmente pueden estar allí, también va a tener contenido natural de ciertos elementos o sustancias, estén o no esté superándose los estándares ambientales. Por eso es que es necesario, antes de consumirla, tratarla. De lo contrario, hay un riesgo muy elevado de que pudiera darse algún daño o impacto negativo en la salud de las personas. Actualmente, a la luz del monitoreo y de sus resultados, ¿dónde existe más riesgo a la salud de las personas, animales y el ambiente en Espinar en estos momentos? O sea, ¿cuál es la zona más, digamos, vulnerable? Bien. Hemos dicho que en cuanto a las aguas superficiales teníamos los ríos Cajamayo en la parte alta de la cuenca del río Salado y el río Tintaya en la parte media del mismo río, como en la zona de Cañipía, en la zona de Quetara, pero eso es como agua superficial, como fuente. Pero ahora, cuando hablamos de aguas para consumo humano, podríamos tener, ¿no?, en diversas zonas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en la cuenca... Las zonas más vulnerables, ¿no? Las zonas más vulnerables con respecto a la salud de las personas, ambiente y los animales. Como consecuencia de el agua
de consumo humano, en donde los resultados han superado las normas ambientales y las de salud también, hemos podido encontrar algunas de alta sensibilidad en donde hay que intervenir prioritariamente, ¿no?, en cuanto a lo que es, insisto, abastecimiento de agua. En la cuenca del río Cañipía tenemos en las localidades de Alto Huarca, Huiza, Huizacollana y Yauri. Es allí donde con mayor sensibilidad y prioridad deberíamos estar interviniendo. En la zona del río Salado tenemos en Huanuhuano, Pacopata, Uni Corocohuayco, Alto Huancané, Bajo Huancané, Antacollana, Suero y Cama y Tintaya Marquiri. Hay que intervenir, y ya lo hemos estado haciendo también, porque estas zonas en donde hemos estado abasteciendo de agua segura a través de los tanques de 600 litros, ¿no?, de manera alternativa, hasta que los proyectos o los perfiles que está desarrollando la Municipalidad Provincial de Espinar puedan ser culminados e implementados de manera conjunta con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Además del reparto de tanques en estas zonas, ¿se han previsto otras acciones de vigilancia sanitaria de la calidad de las aguas para consumo humano? Así es, esto resulta ser muy importante, porque de todas maneras el hecho de que se esté distribuyendo agua a través de tanques de 600 litros y que ameritan primero, ¿no?, llevar el agua a través de un camión cisterna hacia los puntos de consumo, necesitan necesariamente una vigilancia sanitaria y de manera permanente. Entonces ya se ha conversado con la DIGESA y la DIRESA Cusco para que incrementen las acciones de vigilancia, sobre todo de la calidad que está bebiendo en estos momentos la población que está siendo abastecida. Sobre todo, ¿no?, también de la planta de Virgen de Chapi y algunos puntos de distribución de la red de agua potable, porque nos interesa también conocer, ¿no?, cuál es la calidad que se está distribuyendo a ella, ¿no?, a la población. En esta planta precisamente, es cierto, se ha dicho también que tendría niveles de mercurio. ¿Se ha confirmado esta información? Como parte de los monitoreos que fueron efectuados, se tomaron algunos puntos de monitoreo al ingreso y salida de la planta de Virgen de Chapi. Inicialmente se tuvieron como resultados algunos valores anómalos de mercurio. Inmediatamente se entró a un proceso de verificación, porque eso es lo que establece el protocolo de una planta de tratamiento. A la presencia de un valor anómalo, inmediatamente hay que realizar las acciones de verificación. Eso fue realizado por la DIRESA Cusco con el apoyo de la DIGESA, con conocimiento de la Municipalidad Provincial de Espinar, porque es quien administra el sistema, y salió negativa la presencia de mercurio. Por lo tanto, la población no está consumiendo, de acuerdo a los resultados de la DIRESA Cusco, no está consumiendo agua con mercurio. Un valor anómalo, ¿cómo lo definiría para aclarar el tema? El valor anómalo es aquel que durante su determinación dio como resultado un valor de concentración que supera el límite máximo permisible establecido en la norma de salud. No se ha encontrado. No, o sea, ese valor anómalo generó esta verificación y en consecuencia se obtuvo como resultado negativo de mercurio, es decir, por debajo de estos límites máximos permisibles de la norma de salud. ¿Qué metales han encontrado que sí superan los estándares de calidad y en qué concentraciones? Bueno, son muchos los metales que hemos encontrado como consecuencia de el análisis que se ha desarrollado, ¿no? Y lo hemos diferenciado por componente ambiental que ha sido evaluado. En primer término, para aguas superficiales, por ejemplo, tenemos en la parte alta de la cuenca del río Salado potencial de hidrógeno, pH, que es el que establece la condición de acidez o basicidad de las aguas, en este caso, ¿no? Es un parámetro bastante técnico, ¿no?, pero que de todas maneras es fundamental para el comportamiento de los metales también en las aguas. Hacia la zona del río Tintaya hemos encontrado pues también sodio, arsénico, fosfatos, nitratos, ¿no? En algunos manantes hemos encontrado mercurio también, de acuerdo a los resultados de la DIGESA. En otras zonas, hacia la confluencia de los ríos Cañipía
y salado hemos encontrado, además de pH, hemos encontrado valores bajos de oxígeno disuelto, también hemos encontrado manganeso, además del sodio, arsénico, fosfato y nitratos. Y también así podemos tener, por ejemplo, en el tema de calidad del aire, hemos encontrado partículas totales en suspensión en un solo punto, ¿no?, cercano a la ciudad de Yauri, y esto posiblemente por las características de la zona en donde hay una dispersión natural de material particulado. En el tema de manantes o manantiales, como se ha visto, también tenemos parámetros que han sido superados, y en este caso, ¿no?, tenemos como coliformes fecales, que es un tema de contaminación biológica doméstica, que puede venir de alguna descarga de aguas residuales, o si no también de la muerte de la materia orgánica que tienen las aguas. Tenemos también coliformes termotolerantes, sólidos totales disueltos, aluminio, hemos encontrado, ¿no?, hierro, plomo, mercurio, arsénico, cloruros, fósforo, el pH, como ya habíamos dicho, la conductividad, turbidez y cloro residual. Entonces, son parámetros que de alguna u otra manera después tienen que estar asociados a las actividades que se realizan en la zona, ¿no? Es una gran cantidad de metales. ¿Cómo pueden afectar estos metales o la presencia de metales a la salud, y cómo se puede hacer para evitar este problema, ¿no? Bueno, cada uno de los elementos tiene un comportamiento distinto en los sistemas ambientales o los sistemas que conforman el cuerpo humano, ¿no? Por ejemplo, yo no podría decir que es el mismo efecto que tenga el mercurio y el aluminio, ¿no?, en el ambiente o en la persona, porque su comportamiento es distinto. En primer término, lo que hay que ver es que estos valores siempre deben estar, ¿no?, por debajo de lo que establece los estándares o límites máximos permisibles de la norma. Un primer punto. Considerando además que hay un comportamiento natural, por supuesto, ¿no? Esto quiere decir de que sí, desde el punto de vista natural, todavía hay un margen, ¿no?, para llegar a alcanzar estos niveles de contaminación, así podamos nosotros evitar de que se supere. Y eso, ¿cómo se resuelve? Implementando medidas de prevención, por ejemplo, la vigilancia de la calidad ambiental para establecer y conocer cuál es la tendencia de un parámetro en el tiempo, de tal manera de ver si es que está subiendo la concentración de estos, entonces poder intervenir. Y si hay algún daño, definitivamente implementar alguna acción de control. Por ejemplo, en el caso de los depósitos de relave, deben existir geomembranas que impidan de que el agua que está ahí pueda infiltrarse, tratar las aguas residuales, evitar agregar los residuos sólidos a los ríos, a los suelos que después contaminan, ¿no? Y siempre generar información que nos permita una adecuada toma de decisiones para evitar de que después estemos lamentando daños, ¿no?, al ambiente y a la salud de las personas. Ya. Además de esas acciones que ya nos ha comentado, ¿qué otras acciones de remediación ambiental y de control se están planificando para Espinar? Sí, estamos tratando de implementar una red telemétrica, por ejemplo, ¿no? O sea, no solamente identificar una malla de puntos de monitoreo que en adelante seguirán operando, ¿no?, permanentemente en Espinar, sino poder colocar, por ejemplo, sensores, porque es posible, sensores que nos permita transmitir la información de calidad ambiental en tiempo real. Eso ya lo estamos discutiendo. Estamos trabajando también con la Autoridad Nacional del Agua en lo que sería la identificación de potenciales fuentes de contaminación, tanto en los ríos Cañipía como Salado. O sea, no solamente aquellos que puedan provenir de la actividad minera, sino también de otro tipo de actividad, que puede ser la agrícola en cuanto al uso de plaguicidas, que puede ser la poblacional en cuanto a sus descargas de vertimientos domésticos o urbanos, y también los residuos sólidos. Entonces, también estamos viendo ello. Por otro lado, estamos viendo la posibilidad de apoyar a la ANA en el desarrollo del famoso balance hídrico, porque es importante el hecho que la gente conozca cómo se va a hacer la distribución del agua, sobre todo sabiendo de que a futuro se van a desarrollar actividades mineras como Corocohuayco y Quechuas. Estamos viendo en el tema de salud también, seguro lo vamos a conversar después, cómo es que la DIRESA y el Ministerio de Salud pueden implementar un plan de atención
que pueda priorizar en aquellas zonas de mayor riesgo, ¿no? Justamente, es la siguiente pregunta. Se vienen otros proyectos mineros en Espinar, ¿no es cierto? Hay un riesgo ahí. Entonces, ¿qué exigencias se van a tener en cuenta para evitar contaminaciones, filtraciones futuras, además de lo que ya nos ha comentado? Sí. Estamos coordinando con el organismo de evaluación y fiscalización ambiental para que, digamos, implemente acciones de supervisión ambiental en donde se establezcan como nuevos compromisos el desarrollo de estos estudios más profundos para establecer una relación de causa y efecto o de responsabilidad, por ejemplo, de las aguas con relación a los bofedales. O sea, en primer lugar, ver si es que verdaderamente las infiltraciones que pudiera tener los depósitos de relave están llegando hacia los bofedales y están alterando su calidad. Entonces necesitan estudios mucho más profundos. Ese es un aspecto fundamental. Y así, por ejemplo, establecer también algunas medidas de rehabilitación de aquellas zonas que pudieran haberse visto alteradas como consecuencia de la actividad minera, ¿no? Y en donde la población reiteradamente ha manifestado de que ha habido un cambio en el ambiente y en la ecología de donde ellos están viviendo, ¿no? Así sucesivamente tenemos una serie de acciones como el tema de los impactos acumulativos también, y eso es cierto, sabiendo que en adelante van a haber diversas actividades mineras, pero además pudieran haber otras, entonces que haya un análisis integral de cómo es que cada una de estas afecta en su totalidad y sobre eso, digamos, facilitar alguna herramienta para la toma de decisiones en cuanto a la aprobación, por ejemplo, de los estudios de impacto ambiental o el desarrollo de algún proyecto. Los pobladores de las comunidades de Huiza y Alto Huancané también han sido evaluados con análisis de orina, ¿verdad? ¿Han mostrado algún nivel detectable ellos de metales pesados? Sí, aclarando de que prácticamente esta intervención que ha hecho Sensopas, ¿no?, en el año 2012 y parte del 2013, en enero principalmente, ha servido como una especie de despistaje, es decir, ha sido un estudio de exposición, o sea, para determinar justamente en estas dos poblaciones si es que están o no expuestas a ciertos metales. El proceso fue interesante porque fue con la misma población que se decidió priorizar la intervención en la zona de Alto Huancané, en el área de influencia minera de Tintaya, hacia el río Salado, y también en la localidad de Huiza, cercana al depósito de relaves de Huinipampa. Entonces, 180 personas fueron dosadas, ¿no?, en orina para su análisis en cuanto a metales pesados y algún metaloide, principalmente plomo, cadmio, arsénico, talio. Es importante entonces porque este dosaje de orina se ha hecho para poder analizar y evaluar, ¿no?, arsénico, mercurio, talio, plomo, cadmio y manganeso. Generalmente parámetros que están asociados a la actividad minera. Y en efecto ha salido que en todos los casos hay concentraciones detectables. ¿Pero qué significa una concentración detectable? Eso significa de que una persona o las personas pudieran tener contenidos mínimos hasta un máximo. Por eso es que se deberán hacer estudios para ver y determinar cuáles de esas personas tienen mayores concentraciones, por lo tanto se diría de que estarían más expuestas y a estas prioritariamente se les tendría que efectuar un análisis mucho más profundo, especializado desde el punto de vista clínico. Eso es lo que ha explicado la institución especializada del Ministerio de Salud. Entonces, si es que esas personas de Huiza y Alto Huancané están en la zona de influencia de la mina, por así decirlo, el origen de esta contaminación que tienen ellos o de estos niveles que han mostrado, ¿es la empresa minera o es otra fuente? Puede ser otra fuente, por eso es importante que en estos estudios que se van a realizar o se realizaría se establezca verdaderamente cuál es la trazabilidad o el camino que ha seguido ese agente para llegar a la persona. Definitivamente, estando cerca de estos depósitos de relaves, el riesgo al cual están expuestos es mayor como consecuencia de esa actividad. Pero también podrían haber otras fuentes, ¿no? La persona siempre se alimenta también, respira y puede estar incorporando al organismo por diversos medios estos elementos. Pero sí consideramos que hay un alto riesgo, sobre todo en estas poblaciones que están cercanas a la actividad minera.
Finalmente, las autoridades de salud, ¿qué harán en adelante considerando que esos estudios realizados por CENSOPA, ¿no?, que pertenece al MINSA? Así es. En coordinación con el gobierno regional del Cusco, a través de su Dirección Regional de Salud, ya se están diseñando los planes de intervención en salud, y eso no solamente estamos hablando de salud de las personas, sino también salud ambiental, para poder desarrollarlas el presente año como parte de las medidas de corto, mediano, largo plazo. Entonces, salud ya tiene un acápite, una línea de trabajo en cuanto a ello, y hay una decisión política que ha sido tomada y también una intención presupuestal que desarrollar. Pero yo quisiera ahí también detenerme un poquito para poder establecer qué es lo que se ha hecho para implementar otras actividades, ¿no? Uno de los productos más importantes del subgrupo del medio ambiente y de la mesa de diálogo de Espinar es que hemos podido validar conjuntamente con la población, la empresa y las instituciones del Estado, de todos sus niveles, un plan de implementación de medidas de corto, mediano y largo plazo, que van a formar parte del plan de acción que la mesa de diálogo tendrá que proponer y en adelante tendrá que realizarse. Y allí tenemos nosotros claramente establecidos lineamientos, componentes y medidas. El corto plazo, por ejemplo, lo estamos estableciendo para el 2013. El mediano plazo, sí, este año. El mediano plazo, en 2014 al 2016, y el largo plazo a partir de 2017. Y hemos incorporado acciones que tienen que ver primero con el tema normativo e institucionalidad, sobre todo del nivel local, el fortalecimiento de la Municipalidad Provincial de Espinar y el fortalecimiento de un aspecto que creemos que es fundamental, de las articulaciones que existen entre el gobierno nacional, el gobierno regional y el gobierno local. Primer punto. Después tenemos también componentes que tienen que ver con lineamientos de ordenamiento territorial para el desarrollo de la provincia. Eso es fundamental, también estamos conectados con ese tema. Luego, todo lo que corresponde al manejo de información, ¿no? Todo el tema del así es, el trabajo del CINIA, ¿no? El Sistema Nacional de Información Ambiental, con los sistemas regionales y locales de información, promover, como mencionas, el hecho de que necesitamos socializar esa información con estrategias de comunicación mucho más apropiadas a la zona en donde estamos interviniendo. Luego tenemos un cuarto lineamiento que tiene que ver con todo el tema de vigilancia ambiental y sanitaria. Todos los programas, incluso allí se está estableciendo la formación de recursos humanos que pudieran acompañar a las acciones de monitoreo, incluyendo las alertas tempranas, ¿no es cierto?, que es muy importante. Eso de manera sensores, así es, todo eso entra allí, o sea, cómo es que podemos modernizar esa red de monitoreo que pueda verse en cualquier parte del mundo. O sea, es una experiencia interesante la que estamos viendo. Y finalmente tenemos un lineamiento que tiene que ver con el enlace de los temas ambientales con los de salud pública y salud animal. ¿Por qué? Debo recordar que un tema de mucha sensibilidad fue el de la muerte y enfermedad de los animales. Entonces, la información ambiental que se genera va a servir justamente a las instituciones de salud y a las de sanidad animal para que puedan también priorizar y ejercer con mayor fundamento sus tareas, ¿no? Bueno, muchas gracias, ingeniero.